¿Qué tal amigos? Muy buenos días, feliz domingo, les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Como siempre les ofrecemos información, análisis, opinión, equilibrio y sobre todo no emitimos opinión sobre el acontecer nacional e internacional. Si desean interactuar con nosotros pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Estados Unidos tiene nuevo presidente electo. Donald Trump ocupará la Casa Blanca a partir del 20 de enero del 2025. ¿Cómo serán las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos? Este es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy, con expertos en la materia. Nos acompañan Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la ONU y ex vicecanciller, también fue embajador ante Brasil, Israel y Rumanía. Giovanna de Miquel, internacionalista. Sebastián Cova, politólogo, docente, especialista en la política norteamericana. El republicano Donald Trump será el presidente número 47 de los Estados Unidos. Se queda con el Congreso y mayoría en la Cámara de Representantes. Será su segundo mandato por 4 años. Gracias a ustedes por estar aquí, gracias por aceptar nuestra invitación a Abriendo Puertas. Gracias a ustedes. En principio quisiera conocer, es la llegada triunfal de Donald Trump a la oficina oval. No sé quién quiere comenzar primero. Bueno, vamos a comenzar con el embajador. Perfecto. Bueno, mira, yo creo que todos coinciden en que esta, como tú muy bien la defines, entrada triunfal, no era lo que se esperaba porque se hablaba de una enorme polarización entre Kamala Harris y Donald Trump. Y resulta que este ha sido un retorno a la Casa Blanca con una votación que en dos aspectos sumamente importantes, no solamente lo que llaman el swing vote, el voto pendular, que es el que elige los colegios de electores, que es los que determinan la presidencia de los Estados Unidos, que es pero también el voto popular. En esta ocasión ganó tanto el colegio electoral como el voto popular, con lo cual va a entrar con todo el poder, como tú también señalabas, con el Parlamento, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, con una opción muy fácil en la Corte Suprema de Justicia, con lo cual va a poder gobernar en toda intensidad en un Estados Unidos en donde su primer mandato, hace 4 años, tuvo que negociar mucho para poder llegar adelante. De manera que es un triunfo aplastante, espectacular de Trump, y por eso es que la atención de todo el mundo está puesta, aquellos que están totalmente identificados con él y aquellos que no lo están, pero que ven que es necesario mantener buenas relaciones con el presidente de los Estados Unidos. Giovanna, tus impresiones. Sí, además de todo lo dicho por el embajador Milos, que lo comparto plenamente, yo agregaría también que lo que lleva a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos básicamente es el rechazo a la forma como se ha venido conduciendo la economía estadounidense en los últimos 4 años y la radicalización del tema migratorio en Estados Unidos. Yo creo que esos son dos fardos muy pesados para la población estadounidense y llegaron a pesar más que el temor o la preocupación por la supuesta fractura o debilitamiento de la institucionalidad estadounidense, que era lo que más se temía o se teme todavía, ¿no? ¿Por qué no decirlo de esa manera? Con la nueva elección de Donald Trump. Economía y migraciones, creo que fueron los temas fundamentales que marcaron no solo el triunfo de Trump, sino la derrota de los demócratas. Sebastián. De acuerdo, en términos generales, me pido disculpas por la pedantería de hacer un pequeño par de correcciones menores, pero que me parece que son pertinentes. En el caso del triunfo republicano, todavía está por verse si efectivamente va a haber
mayoría republicana en la Cámara de Representantes, porque esa elección toma mucho más todavía para contar esos votos, son distritos más peleados, son 435 distritos, porque se renueva la totalidad de la Cámara. El Senado sí ya es un hecho que quedó 52-48 a favor de los republicanos. Pareciera que efectivamente los republicanos van a controlar la Cámara, pero todavía hasta la última vez que revisé faltaban cerca de 90 distritos por ser concluidos en su conteo. Y la mayoría, o sea, la diferencia puede estar en 3, 4 representantes. Entonces hay que esperar que los cuenten todos para estar seguros. Pero como decía, pareciera que efectivamente va a haber. Si lo logran, va a suceder, o podríamos esperar que suceda lo que decía el embajador, de que Trump va a tener mucha más cancha, como decimos en criollo, va a tener más carta blanca para proceder. Si no, si no logra controlar su partido en la Cámara de Representantes, que todavía es una posibilidad para este momento, la cosa lo va a tener más difícil, porque además la Cámara de Representantes es la que inicia toda discusión tributaria, todo proyecto de ley para poner, subir, bajar, quitar impuestos, tiene que comenzar en la Cámara de Representantes. Además es nada más y nada menos la Cámara que hace los impeachment, que son las acusaciones presidenciales. Entonces, bueno, eso está todavía ahí por definirse. Y luego, en cuanto a qué llevó a la elección al presidente, estoy de acuerdo que esos fueron como los dos factores, pero yo quisiera matizar un poquito, un poquitico nada más, el de la economía. Porque yo lo hubiese fraseado de la siguiente forma: la percepción de la economía. Porque si nos atenemos a los números estrictos de la data macroeconómica reportada por todos los organismos competentes en los Estados Unidos, la economía de los Estados Unidos está efectivamente mejor que nunca. O sea, la bolsa de valores está al alza, no solo de estos 2 días por reacción al resultado electoral, sino viene rompiendo récords todo este último año. La inflación finalmente ha sido controlada. Todavía no ha llegado a la cifra objetivo deseada del 2%, pero casi, está como en 2,2, 2,3, una cosa así. El desempleo también está bajísimo, se logró controlar la inflación sin provocar una recesión, que usualmente es el problema, porque como leía una vez, los bancos centrales tienen una herramienta básica para controlar la inflación, que es como un martillo, que es las tasas de interés. Eso es darle golpe y golpe a la economía como para que se aquiete. Y eso suele producir recesión. Este no fue el caso. Pero ¿qué es por qué digo aquí que hay una sutileza? Porque de todos esos indicadores macroeconómicos que a los economistas siempre les gusta hacer, sobre los cuales hacen girar los debates, hay uno que es muy etéreo, tiene un grado de subjetividad muy grande, que es el que se llama confianza del consumidor, que es básicamente una medición de la percepción, de cómo la gente se siente con respecto a la economía. Pero yo quiero hacer una acotación con el tema de la mayoría en las dos cámaras, en el supuesto de que efectivamente logre la mayoría en la Cámara de Representantes. En Estados Unidos, el que tenga la mayoría en las cámaras no es garantía plena y absoluta de que esa mayoría va a respaldar todo lo que proponga el presidente de la República. Eso no necesariamente es así, porque no son mayorías parlamentarias incondicionales lo que vemos en Estados Unidos. Eso lo vemos mucho en América Latina, pero no en Estados Unidos. Entonces, eso también hay que verlo, hay que matizarlo un poquito. En su primer discurso, cuando ganó las elecciones, Donald Trump esbozó sus líneas estratégicas. Vamos a ver. Es una victoria magnífica para el pueblo estadounidense que nos permitirá hacer a América grande de nuevo. Estados Unidos nos ha dado un mandato sin precedentes, un mandato poderoso. Hemos recuperado el control del Senado. ¡Wow! Queremos un ejército poderoso y que idealmente no tengamos que utilizar. Durante 4 años no tuvimos ninguna guerra, solamente vencimos a ISIS en tiempo récord, pero no tuvimos guerras. Voy a iniciar guerra, las voy a detener. Urgentemente vamos a arreglar la frontera, vamos a arreglarlo todo en nuestro país. Hemos hecho historia por alguna razón.
Tenemos que sellar las fronteras y queremos que las personas vuelvan a entrar, pero tenemos que dejar que entren de vuelta, pero de manera legal. Tienen que venir de manera legal. ¿Será la era dorada de los Estados Unidos, embajador? Yo sí creo, yo creo que, y quizás a pesar de que el debate anterior me sumo a lo que dice Giovanna, porque la percepción que hay no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo, que entró un actor con demasiada fuerza. El hecho de que pueda eventualmente, y es una hipótesis válida que haya planteado Sebastián, el hecho de poder tener una fragilidad en la Cámara de Representantes, no obsta la política bipartidista que va a tener una luna de miel el señor Trump en su inicio. Pero no solamente una luna de miel dorada, en la pregunta tuya, en los Estados Unidos, sino que vemos o el gran entusiasmo de algunos actores de derecha, como Milei, que está entusiasmadísimo, o Jair Bolsonaro, que realmente está feliz. Las reacciones no se hicieron esperar, la mayoría positivas. Pero ahí es donde está la cosa, la mayoría son positivas. No así en Europa. En Europa hay mucha preocupación. Hay preocupación, pero el mensaje de los jefes de Estado, por supuesto que no se sabe cuál va a ser. En Europa, la posición anterior de Trump con la Unión Europea, con la OTAN, con las posiciones, evidentemente que hay una preocupación, pero no se exterioriza todavía. ¿Por qué? No sé, no sé, tuvieron una reunión en Bulgaria donde hablaron del tema y se pronunciaron. Por supuesto que tienen que hablar, pero a lo que me refiero es lo siguiente. En este momento hay una luna de miel interna e internacional con Trump. Esa es la primera cosa. En segundo lugar, él va a actuar de una manera pragmática. Nadie puede saber cuál va a ser, cada vez va aflojando más y más sus posiciones. En términos generales, por supuesto, si él vuelve a investir contra la Unión Europea, contra la OTAN, si él hace una especie de America Alone, no Make America Great Again, América sola, ahí ciertamente va a tener problemas muy serios. Claro. Pero no es el mismo Trump que dejó hace 4 años la presidencia. Y tenemos que esperar, hay que darle, ni siquiera ese encargado de la Casa Blanca. ¿Eso es algo que es absolutamente seguro? No, eso tiene que trabajarlo día a día. Y aprovechando estas circunstancias, yo creo, a lo mejor eso podemos desarrollarlo más íntimamente, el tema de la relación hemisférica va a ser especialmente importante. En el periodo anterior, Trump no le dio mucha importancia, salvo algunos temas puntuales a América Latina, y tampoco lo tuvo Biden. Pero si actúa dentro de la búsqueda de una consolidación hemisférica, fortaleciendo la OEA, fortaleciendo los grupos subregionales, fortaleciendo la democracia, yo creo que podrá basar una nueva realidad. ¿Lo va a hacer? No sabemos, hay que esperar, pero yo creo que comienza bien, comienza en una época dorada que puede ciertamente oscurecerse. Yo tengo una percepción diferente en ese punto. Esta frase, no voy a iniciar guerras, voy a detonar guerras. ¿Les parece una frase de impacto? Wow. Es que eso no... O sea, sí, es una buena frase. Asumiendo que por detonarlas entiendo terminarlas, ¿no? Pero eso se dice fácil. Pero eso no depende necesariamente, nunca ha dependido necesariamente de una sola voluntad. Entonces, bueno, muy probablemente, o estoy seguro, que cuando el presidente saliente, Joe Biden, llegó a la presidencia, él llegaba con la misma disposición a que no hubiese conflicto. De hecho, el país no está en ningún conflicto, es el mundo el que está ardiendo y es los Estados Unidos tratando de apagar esos fuegos por todos lados que podrían extenderse. Pero justamente por no ser conflictos de los Estados Unidos, es también más difícil decir que va a terminar esos conflictos. Porque ¿cómo puede garantizarle? Tienes ahorita 2 conflictos básicos, el de Ucrania y el de Gaza. ¿Cómo garantiza él que él los va a terminar solo porque él tiene toda la mejor disposición del mundo? Eso quiere decir que la otra parte, una de las 2 partes va a decir, ok, está bien, no combato más, solo porque el presidente de los Estados Unidos no lo quiere así. O sea, eso es mucho pretender. Le deseamos toda la mejor de la suerte queriendo lograr eso, pero yo quisiera ver cómo lo va a decir. Él en campaña dijo constantemente que él resolvería el conflicto en Ucrania en 48 horas.
bueno, ya incluso antes de asumir la presidencia, o sea, ya podría a estas alturas haberlo terminado, pero eso implica muchos factores que escapan no solo de la voluntad de una persona, por más que sea el presidente del país más poderoso, sino que escapa también de la voluntad de ese país más poderoso. Entonces, bueno, vamos a ver, pues. Johanna. Mira, a mí me parece que es el anuncio de que él va a implementar en materia de defensa una política de disuasión, porque él dijo eso complementándolo con que va a tener el ejército más fuerte del mundo. Tener el ejército más fuerte del mundo y no utilizarlo en un conflicto es evidentemente tener el ejército y utilizarlo en una política de disuasión. Es decir, no te metas conmigo porque tengo toda la capacidad necesaria y suficiente para responderte, ¿no? Yo sí le veo, fíjate tú, Sebastián, yo sí le veo a él grandes posibilidades. Él tiene una relación directa con Vladimir Putin, que fue muy notoria en su primer gobierno. En estos momentos las declaraciones de Vladimir Putin con relación al triunfo de Trump han sido bastante conservadoras, pero esa relación está ahí. Él es el único presidente de Estados Unidos que en un momento determinado se reunió con el presidente Kim Jong-il de Corea del Norte. Y Corea del Norte tiene un apoyo directo a Rusia. Y la guerra, si bien Estados Unidos no es parte directa de la guerra, es un promotor incuestionable de la guerra, en tanto y en cuanto ha sido, digamos, la principal fuente de armamento en el caso de Europa para Ucrania y en el caso del Medio Oriente para Israel. Entonces, yo sí creo que tiene grandes posibilidades de trabajar, digamos, en la búsqueda de un acuerdo, un armisticio, algún mecanismo pues que le ponga fin a este conflicto, que pueda inclusive llegar a garantizar la devolución de los rehenes israelíes en Gaza. Yo sí creo que pudiera tener capacidad de hacerlo, pero creo que lo más importante es unir eso con la frase que no, creo que fue antes, que dijo que tendría Estados Unidos el ejército más poderoso del mundo. Es decir, su política va a ser de disuasión tal como fue en el primer gobierno. Lo más digamos, determinante para un Estado es no solamente tener la capacidad militar, sino demostrar tener la intención y la capacidad de usar la capacidad militar. Y eso a Donald Trump le sobra. O sea, Donald Trump es tan impetuoso, es tan irreverente con el status quo a nivel interno y a nivel internacional, que nadie dudaría que él tendría la intención de utilizar lo que haya que utilizar por los intereses de Estados Unidos. Bueno, ahora nos vamos a lo que nos interesa, si se quiere, y es cuál será su postura frente a Venezuela. Tenemos un sonido del presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, y después lo comentamos. Okay. La realidad actual parece mostrarnos algo muy distinto. Primero, porque sabemos que Trump es impredecible y por lo tanto proyectar con base a su pasado es muy riesgoso, porque no siempre él sigue los mismos patrones. Por lo tanto, no es verdad que podemos hacer una proyección lineal sobre su gobierno. Pero lo más importante para mí es lo segundo, y es que el mismo Trump, a lo largo de toda su campaña, reiteró que habían cometido en su primer gobierno muchos errores graves en términos de Venezuela, de Rusia o de Irán. Y ha manifestado que las sanciones no cumplieron su objetivo en términos generales y que deben buscar mecanismos diferentes y creativos para buscar soluciones a esos problemas internacionales. En efecto, incluso ha llegado a culpar específicamente a sus asesores más radicales, como el caso de Bolton, del fracaso de su política frente a Venezuela, por lo que proyectar su acción futura en función de lo que él está criticando que hizo en el pasado no parece muy coherente. Lo más importante para mí es que para prever modificaciones en la estrategia de Trump frente a Venezuela, hay que fijarse en lo que él hizo en su campaña. Y la verdad es que a lo largo de toda esa campaña, él estuvo hablándole mucho más a los americanos que a los latinos. Embajador. Bueno, en primer lugar, la primera cosa que quisiera destacar, coincido plenamente con mi querida amiga Giovanna, en el sentido, y eso tiene que ver con la intervención que acabamos de escuchar, que Trump se presenta, ciertamente es impredecible, ya lo dijimos en el comienzo del programa, pero dentro de la búsqueda de un camino que abre demasiadas esperanzas para unos y desesperación para otros. Entonces hay un nuevo actor internacional en juego. Tiene los elementos
de la fortaleza para realizarlo, en la búsqueda de la paz, como él señala, y ahí es donde va a ser sumamente importante, sobre todo en la primera etapa de su presidencia, cómo poder, es cierto que no hay, en eso estoy de acuerdo con Sebastián, no hay soluciones mágicas, hay que buscar mecanismos que le permitan construir la paz. Hay un término en Naciones Unidas, el peace building, el ir construyendo paulatinamente. Y eso significa también para América Latina y para Venezuela. Por eso decía yo en el primer segmento que uno de los temas que sería muy importante es que, a diferencia de su primer mandato, el señor Trump entienda que el hemisferio americano, para nosotros la patria es América, como se decía en uno de los eslogans. Y entonces, eso no significa derecha o izquierda, porque, por ejemplo, los Estados Unidos han negociado siempre con Brasil, independientemente de quién esté gobernando el Brasil. De manera que Lula, un presidente de izquierda, va a ser escuchado y tiene mucho interés Lula en hablar con los Estados Unidos. O en el caso concreto de Boric, de Chile, que es de izquierda también, pero una visión distinta en materia de derechos humanos. Y en tercer lugar, un país tan importante como Argentina, con Milei, que tiene una posición de identidad total. De manera que construir esa relación hemisférica va a significar también una posición en relación a Venezuela. Sí, significa la ratificación de instrumentos que tienen que ver con la Carta Democrática Interamericana, el cumplimiento de los tratados en materia de derechos humanos, el cumplimiento de la Organización de Estados Americanos. ¿Se va a lograr? No sé, es la misma interrogante que planteaba en su intervención, pero yo sí creo que si América Latina en su conjunto y el Caribe destacan la importancia de la relación hemisférica, creo que sería una relación sumamente positiva. Venezuela no es un emirato para llevar una política de hermandad con el Hezbollah o con el Hamas. Nosotros somos parte de América Latina, parte del hemisferio, y por ahí es donde yo creo que va a ser sumamente importante la relación, no solo Estados Unidos-Venezuela, sino Estados Unidos, América Latina y el Caribe en su conjunto. En su primer gobierno, presidente reelecto Donald Trump, no fue bien. Este es un nuevo comienzo para que apostemos a ganar y le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela y siempre abogamos para que le vaya bien a América Latina y el Caribe. Por mucho que hayamos tenido tensiones o tirantes en las relaciones, cuando intentaron atentar contra su vida en 2 oportunidades, no dudé ni un segundo en solidarizarme y desearle buena salud y larga vida. Hoy le deseo suerte en su gobierno y que sus propuestas y ofertas electorales tengan un buen destino, una buena realización. Aquí estará Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, siempre dispuesto a relaciones positivas con Estados Unidos y con el mundo entero. ¿Ustedes creen que habrá un diálogo directo entre Miraflores y la Casa Blanca sin intermediarios, Sebastián? Mira, sí, totalmente. Porque primero, cuando hay un diálogo abierto, ya viene precedido por un diálogo cerrado que nadie vio por canales secretos, vamos a decirlo así. Y eso, incluso eso podría estar ocurriendo ahorita, no sabemos. No estoy diciendo que está ocurriendo, estoy diciendo que podría estar ocurriendo. Ahora bien, hay él ya murió, un político demócrata de los Estados Unidos que fue representante por muchos años en la Cámara, muy notorio entre los años 70 y tempranos 90, llamado Tip O'Neill, que él tenía un lema que decía que all politics is local, refiriéndose, quiere decir toda política es local, hablando de la política mundial que en realidad siempre está respondiendo a necesidades locales, o incluso la gran política nacional está respondiendo a necesidades de los estados o de los condados. ¿Por qué menciono esto? Una de las promesas de la campaña de Donald Trump era resolver el problema migratorio, incluso lo llevó a la grandilocuencia de decir que va a deportar 13 millones de personas, lo cual deportaciones masivas. Lo cual es logísticamente imposible, una cifra de esa, ¿no? Pero supongamos que, por supuesto, no implementa una cosa tan masiva como esa, pero inicia un programa de deportación
de personas con prontuario o que hayan incurrido en hechos delictivos. Y bueno, ahí habrá venezolanos, lamentablemente también, incluidos en ese lote. Tú no puedes deportar venezolanos a Venezuela sin la colaboración de las autoridades venezolanas. Entonces ya nada más por ahí, para poder cumplir una promesa de campaña, tú tendrías que restablecer relaciones, porque tú no puedes poner a esos deportados en una balsa y ligar que sea la marea la que los traiga de regreso. Un diálogo con el gobierno nacional mínimo. Necesariamente Joe Biden tiene que haberlo. lo había, o sea, lo hay, deportaciones. Ya no. Ya no, Eso pero no, sí las eso. hubo un acuerdo con el presidente Maduro. Sí, había que se llamaba, más era un acuerdo de repatriación. O sea, en principio era voluntario, pero ahorita estamos hablando ya de deportación masiva. Pero, insisto, quitémosle lo masiva porque lo de 13 millones de personas es logísticamente imposible. Solamente déjalo en personas que hayan incurrido en hechos delictivos. Tú necesitas colaboración de la autoridad que te los va a recibir. Y eso implica la iniciación de un diálogo. Y todo eso por la urgencia de de cumplir con una promesa de campaña. Entonces, como él está presionado por la necesidad de lucir que está resolviendo from day one, él tendría que ya posiblemente estar iniciando relaciones por los canales diplomáticos que sean para una vez ya en el cargo el año que viene, comenzar a lucir que eso fue pisando y corriendo. Giovanna, ¿cómo queda el chavismo y cómo queda la oposición con el triunfo de Trump? Tú sabes que esa es una pregunta interesantísima, ¿no? Porque la oposición venezolana, sobre todo la oposición venezolana en el exilio, el liderazgo de la oposición venezolana en el exilio en Estados Unidos, ha demostrado tener mucho acercamiento, mucha penetración hacia el Partido Republicano en ese país, no así hacia los demócratas. De hecho, tuvieron mucha incidencia en las políticas y las decisiones del primer gobierno de Donald Trump con relación a Venezuela. Ahora Donald Trump reconoce durante su campaña que se equivocó en el tratamiento del tema de Venezuela. Falta ver si él reconoce también que se equivocó porque de alguna manera estuvo inducido o influenciado por ese liderazgo opositor que está en el exilio en Estados Unidos. Si eso es así, es probable que o no tengan el mismo nivel de acceso, el mismo nivel de entrada, o que lo tengan, pero que sus planteamientos caigan un poco en el vacío, que no sean determinantes para la toma de decisiones desde la Casa Blanca y desde el Departamento de Estado. Eso por un lado. Con relación al chavismo, mira, el chavismo ha sido tan impredecible en la definición de la política exterior hacia Estados Unidos, que la ha vuelto absolutamente volátil, es el término que utilizaba antes conversando con el embajador Milos. Es decir, hoy puede Nicolás Maduro decir que está dispuesto a dialogar con el presidente norteamericano, con Donald Trump, una vez que asuma, lo cual me parece absolutamente lógico, me parece la postura deseable, me parece que es el discurso de un jefe de Estado, pero mañana puede demonizar a Donald Trump y decir que no se va a sentar jamás con el imperialista mayor que tiene el mundo. Entonces es difícil en este momento tratar de determinar. Sin lugar a dudas, al gobierno quizás le hubiera dado mucha más certeza un triunfo de los demócratas, porque ha sido con el gobierno demócrata de Joe Biden que se ha logrado la flexibilización de las sanciones, que se han logrado las licencias que permiten la operación de algunas empresas estadounidenses. Acabamos de ver una licencia que autoriza 4 empresas más. Hemos visto que han sido los demócratas quienes han garantizado de alguna manera la protección de Citgo en Estados Unidos, mientras Donald Trump dijo en su campaña que si él hubiera quedado en la Casa Blanca ya todo el petróleo de Venezuela fuera de Estados Unidos. Es decir, hay demasiados elementos que pueden ser disruptores en la definición de la política desde Washington a Caracas y desde Caracas hacia Washington. Hay un tema que quería destacar en lo que dice nuestra querida profesora, nuestra internacionalista, Giovanna, que para tú llegar a un diálogo Casa Blanca Miraflores o Casa Blanca Casa Rosada o Casa Blanca Pekín, es necesaria una cierta, y es lo que decía ella, una cierta gradualidad y permanencia. En ese sentido, coherencia. Además de la coherencia del jefe de Estado, no basta como prender y apagar la luz. Hoy quiero dialogar, mañana no quiero dialogar, sino que todas las instancias tienen que acercarse a un diálogo constructivo. El PSV, los programas de televisión de los canales del Estado, paulatinamente ir creando embajadas, ir creando consulados, ver qué opina la diáspora, qué opina la oposición. Y allí, paulatinamente, una vez que tú no has
utilizado el insulto de todos los males que tú tienes, puedes, insisto, no solamente en Miraflores, en cualquier cancillería del mundo, ahí se puede llegar a la cumbre el diálogo presidente. Pero para eso hace falta un ejercicio de una permanencia, una hoja de ruta que permita llegar al final a esa posición. Yo quisiera sintetizar las posturas de ambos con las que estoy de acuerdo, retomando una idea que ofreció de pasada Johanna, que es que el carácter impredecible del gobierno venezolano. Pero Trump también es enormemente impredecible. Y lo demostró su primer gobierno, y lo demostró en campaña, lo demostró incluso la noche que él aceptó la nominación en la Convención Nacional Republicana, que le habían escrito un guión, y cuando llevaba como 15 minutos, no lo lanzó al aire porque está en el teleprompter, pero casi apagó el teleprompter. Es muy impredecible. Y además que su experiencia política le ha demostrado a él que mientras menos caso le haga a asesores, a él mejor le salen las cosas. Entonces tienes impredecibles aquí y tienes impredecibles allá. Entonces la situación ahorita es de un grado de incertidumbre que sí, o sea, yo estoy de acuerdo en que partimos de una buena fe entre ambas partes, sobre todo unos quieren resolver un problema que es una promesa de campaña, otros tenemos aquí también unos problemas que queremos resolver. Entonces yo creo que hay una postura optimista de ambos, pero con un grado de impredecibilidad muy grande. Si me permites decirte algo, es verdad lo que tú dices, hay una cierta imprevisibilidad, pero hay instituciones muy sólidas en los Estados Unidos. Entonces, el tema es que él puede llegar y cambiar de posiciones, pero si tú tienes un Senado firme, si tú tienes una opinión pública norteamericana firme, no quiero decir con eso que no puedan cambiar. Si tú tienes una sociedad civil firme, si tú tienes una posición que tiene que ver, mira, es más difícil porque la presión que pueden tener estas instituciones es muy fuerte. Ahora, y la multiplicidad de vocerías, eso es Y una determinante. de las preguntas que yo les quería hacer es que se dice que Trump es peligroso, que es temerario, pero que es auténtico. ¿Cómo lo definen ustedes? Yo creo que puede ser auténtico, temeroso y temerario y no son mutuamente peligroso. excluyentes. Ninguna de esas características son mutuamente excluyentes. Son diferentes capas de una Por idea. auténtico es temerario y por temerario es peligroso. Por eso es un actor que puede cambiar las fichas del dominó. Por esto es un actor que puede decir, voy a terminar la guerra. La va a terminar, sabemos que no es fácil. Pero el hecho de que precisamente esas condiciones permitirían de repente que un Putin pare la oreja, que pueda tener un acceso, no solamente a los temas del Medio Oriente y los temas de Ucrania, el tema de Taiwán, por ejemplo, es sumamente importante. La visión también de América Latina en su conjunto, de manera que es un actor, es como escoba nueva barre bien. ¿Va a barrer bien? No sé. Es la imprevisibilidad que es la que ustedes hablaban. Pero yo apuesto y apunto a que el pragmatismo de Trump lo va a llevar a no repetir. No es como estuve hace 4 años, como les iba diciendo. ¿Va a hacer lo mismo? No, yo creo que, y además él lo ha dicho. Va a ser un gobierno diferente. Va a ser un gobierno diferente. Habrá que esperar, Sí, pero totalmente. yo creo que sí. Que además, esto también hay que mencionarlo, es un elemento menor, pero definitivamente es un elemento. Trump pasa a ser ahora, a partir de enero, el presidente más viejo en funciones en los Estados Unidos. O sea, llegará eventualmente, porque él es 4 años menor que Biden. Biden es ahorita el más viejo, pero Trump va a ser el más viejo una vez esté en el cargo, ejerciendo. Y eso le agrega un elemento también de incertidumbre que sería menor si hubiesen elegido a una persona de 60, 55, 50 años. Y eventualmente una persona de 40 también puede morir imprevisiblemente. Pero eso es un elemento de riesgo que está incorporado, que puede ser que se muera en el cargo, pero de repente, porque es un tema que se tocó en la campaña, hasta qué grado está su capacidad cognitiva está tan fuerte como lo estaba hace 8 años. Porque toda persona después de cierta edad tiene puede manifestar, mejor dicho, cierto grado de pérdida de los tiempos, de la cognitiva. Entonces es un elemento que le agrega más incertidumbre a la olla. Ese es un lado de la moneda. El otro lado es que es su último periodo. Por la edad, él no va a la reelección o no puede ir tampoco. Y legalmente pero tampoco. le interesa dejar un legado para que vaya alguien de sus sucesores. Pero Trump tiene una visión histórica, quiere hacer historia. Así ¿La va a hacer? No sabemos. Yo quiero decir una cosa que no tiene que ver con esto, pero que se me quedó atarugado cuando escuchamos a Luis Vicente León.
Y es que Luis Vicente León cierra su intervención diciendo que durante la campaña Trump le habló a los americanos y no a los latinoamericanos. Yo solamente quiero decir que Latinoamérica es América. Trump le habló a sus ciudadanos, a los ciudadanos de su país, a sus votantes y no a América Latina. Pero debemos quitarnos, a mi modo de ver, dos conceptos que están muy mal concebidos. Uno, hablar de América y referirnos exclusivamente a Estados Unidos. Nosotros también somos América. Somos América. Y el segundo, hablar de hemisferio para referirse al continente americano. Ese es un término que se usó en los tiempos de la Guerra Fría, cuando el mundo estaba dividido en dos toletes casi simétricos, el hemisferio occidental controlado por Estados Unidos y el otro controlado por la otrora Unión Soviética. Hablar de hemisferio quiere decir la mitad de la esfera. América está muy lejos de ser la mitad de la esfera. Entonces, aprendamos a hablar del continente americano, porque eso somos. Vamos a Sí, hacer... yo ahí voy a estar voy a estar en desacuerdo contigo, porque es verdad que podemos cambiar nuestra América o buscar cualquier concepto, pero el hemisferio latinoamericano es lo que ha consolidado instituciones como la OEA, y yo creo que por ahí tenemos que consolidarnos, llamémoslo como lo llamemos, pero es una visión de nuestra región y ojalá que los Estados Unidos vuelva a la época de un Kennedy que buscaba una alianza para el progreso. Esa alianza para el progreso en democracia, en libertad y en desarrollo sería lo ideal para todos, incluyendo los Estados Unidos. Esto sí es una pregunta para los tres. ¿Ustedes creen que se van a flexibilizar aún más o se van a endurecer en el gobierno de Trump? Respuesta sincera, no sé, porque las dos posibilidades son igual de reales. Y cuando las dos posibilidades son igual de reales, quiere decir que en realidad uno no sabe. Pero hay motivos para pensar que ambas cosas podrían pasar. Yo creo que va a depender de cómo fluye ese eventual e hipotético diálogo y acercamiento que hemos estado nosotros postulando aquí, de manera completamente especulativa, pero que yo creo que hay un consenso entre las partes aquí de que efectivamente eso va a tener lugar si es que no empezó ya. De repente, ¿no? Por las necesidades de ambos países. Y un eventual recrudecimiento o disminución de las sanciones va a depender de cómo fluyan esas eventuales conversaciones y la disposición de ambas partes a conversar. Eso sí, ojo, y yo creo que es importante decirle esto a la audiencia. Si bien nosotros somos, para los Estados Unidos, de alguna forma un problema, no somos el problema. Ni el segundo problema, ni el tercer problema, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto. Somos uno de los problemas. Y esto lo digo para recalcar el hecho de que no somos una prioridad, no somos el centro del mundo, que no sé si el mundo tenga un centro, pero si lo tiene, definitivamente no somos nosotros ahorita, ceteris paribus, como dicen los economistas, uno no sabe qué podría suceder, pero no lo somos. Entonces hay cosas más urgentes que resolver. Y esto lo digo porque puede, y lo he visto suceder, sobre todo ahorita que en las redes sociales produce tal grado de inmediatez entre lo que la gente piensa y lo que la gente ya está diciendo y lo que espera que eso produzca, que gente que prácticamente va a esperar ya que el 21 de enero haya una resolución de todo, desde el punto de vista de aquí, o sea, de nosotros acá en Venezuela. Eso no va a pasar. Eso creo que es importante recalcarlo. Puede iniciarse una serie de conversaciones, incluso en el mejor de los escenarios, suponiendo todas las versiones optimistas de los escenarios que nos podamos plantear. Eso no va a estar resuelto antes de 6 meses ni antes de un año. Entonces hay que tener paciencia ahorita. Giovanna, mira, yo ¿se van a creo... endurecer, se van a flexibilizar o van a continuar como han estado hasta ahora? Sí, es difícil tratar de vaticinar eso, ¿no? Pero lo que a mí sí me queda absolutamente claro es que el tema de la salud democrática, la fortaleza institucional, los derechos humanos, no van a ser temas de atención prioritaria para el gobierno de Donald Trump. Entre otras cosas, porque su concepción de democracia no va por ahí, ¿ok? Y eso es lo que él ha demostrado con su comportamiento. Su concepción de democracia no va por ahí. ¿Qué creo yo que sí pueda marcar una diferencia en la ubicación que tenga Venezuela entre las prioridades de la política exterior de Estados Unidos? El tema petrolero, el lobby de las empresas petroleras estadounidenses para querer cobrar sus deudas en Venezuela. Eso va a, digamos, de alguna manera generar una presión para que se les permita seguir trabajando aquí y recuperar lo que el Estado venezolano les debe.
Creo que puede llegar a ser una diferencia la estrecha relación que está teniendo Venezuela con países como Irán, como Rusia, como Corea del Norte. El tema del cual se ha especulado, yo no sé si es cierto o no, de la presencia supuestamente de representantes de grupos como Hezbollah y Hamas en territorio venezolano. Eso sí puede marcar una diferencia importante en quienes van a acompañar a Donald Trump en la definición y la ejecución de la política exterior de los Estados Unidos. Pero que pensar que el tema de la democracia, que el tema de los derechos humanos, que el tema de las instituciones va a ser prioritario y que eso va a generar sanciones y que esas sanciones van a generar un cambio, yo creo que ya a estas alturas se ha demostrado que es ilusorio y creo que por ahí no va a ir la política exterior. Embajador, ¿por Sí. dónde irá Donald Trump? Sí, para comenzar, yo diría que el tema de las sanciones se ha destacado demasiado el rol de la oposición. Y no es cierto, porque la oposición ha tenido posiciones, voceros, hoy es distinto, porque hay una vocería a través de María Corina Machado de Edmundo, pero iban a Washington o iban a Europa y decían algunos, hay que eliminar las sanciones. Otro grupo decía, hay que mantener las sanciones. Otro grupo decía, hay que aumentar las sanciones. Y no es por ahí que esos países de Europa o de Estados Unidos toman, sino tres elementos fundamentales. Los acuerdos que se firman tienen que cumplirse tal como han sido contraídos. Si tú firmas un acuerdo de defensa, promoción y protección de los derechos humanos y tienes una serie de problemas en el Tribunal Penal Internacional, en Ginebra, en Naciones Unidas, algunos se sienten obligados a asumir sanciones. Otros temas, otros el tema de corrupción, otros el tema del terrorismo. Entonces, evidentemente, ¿cómo cesarían las sanciones? Bueno, cumpliendo con los acuerdos Pero es que internacionales. Trump no le ha parado nunca los acuerdos. Fíjate que qué fue lo que hizo en el ejercicio pasado. Primero, se salió del acuerdo con Irán para controlar la carrera nuclear de Irán. Se salió del acuerdo con Irán, no le importó. ¿Qué hizo con la Organización Mundial de Comercio? ¿Qué hizo con los acuerdos con China? ¿Qué hizo? O sea, comenzó a implementar un proteccionismo en la economía estadounidense que violó todos los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, él ha demostrado que el tema de los acuerdos no es una cosa que no es para él una camisa de fuerza. De acuerdo, pero el hecho de que él incumpla los acuerdos no facilita a que otros estados puedan romperlo. Salimos a la calle para conocer la opinión de la gente sobre cómo se vislumbran las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Y esto fue lo que dijeron. Yo realmente espero que en la nueva etapa de gobierno de Donald Trump sea en función de construir una relación estable en Venezuela, de tal manera que las naciones se favorezcan y se beneficien en el crecimiento mutuo y en el respeto que deben tener las naciones hermanas. Creo que va a ser bien para Venezuela, para nuestro país. Esperamos noticias buenas en relación a este triunfo y que Venezuela sea tomada en cuenta, se le levanten las sanciones al pueblo venezolano, porque no es a un gobierno que se le hace daño, es a un pueblo como tal. Es un tipo, se dice que ahora es ultraderecha, pero lo que el tipo es patriota, lo que está teniendo es los intereses de Estados Unidos. Y él debe ser el cada presidente, pues no va a velar por los intereses de los venezolanos. Va a complicar bastante la cosa, cuestión con las relaciones políticas y también las relaciones económicas entre Venezuela y Estados Unidos, puesto que es evidente el cierto disgusto que tiene Donald Trump con el gobierno actual de Venezuela. Donald Trump un gobierno impredecible, pero un momento no deben ser mejores. Deben ponerse un poco más compleja, un poco más difícil, seguramente. No creo que cambien mucho. Quizás el tema de las deportaciones sean un poquito mayor, pero no creo que deporten a todas esas personas que se fueron, digamos, legalmente. CBP One, Parole. En lugar, no quería no opinar en ese punto. No conozco el tema, de verdad, no quiero opinar. ¿Consideran que a los venezolanos les interesa este tema de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, o no están bien informados, o no les interesa? ¿Qué piensan ustedes? Giovanna. Gracias. A mí me da la impresión de que el venezolano está muy preocupado por su cotidianidad
y le interesa el tema de la relación con Estados Unidos en tanto y en cuanto tienen la esperanza de que una mejor relación puede mejorar su cotidianidad, sus condiciones y su calidad de vida en Venezuela. Esa es la impresión que me dio. Solamente una persona de alrededor, que creo de 12 más o menos, dijo que no tenía conocimiento, no sabemos si realmente no tiene conocimiento o no quiso opinar. Pero yo creo que esto demuestra, esta salida a la calle, que me parece interesantísima, demuestra que en estos tiempos los políticos deben conectarse con los problemas cotidianos de la gente. Y hubo una persona que habló de lo imprevisible que es Donald Trump y lo imprevisible que puede ser también el gobierno venezolano. Pero yo creo que el mensaje claro que yo rescataría de estas intervenciones es que es imprescindible, tanto desde Washington como de Caracas, ocuparse de la cotidianidad de la gente. Obviamente la cotidianidad de los venezolanos es responsabilidad de Caracas. Embajador. Sí, bueno, yo diría que efectivamente Estados Unidos es, sin lugar a dudas, un país fundamental para los venezolanos. El béisbol, la comida, la música, los familiares que pueden tener unos venezolanos o que han pasado por los Estados Unidos. Es decir, no puede ser indiferente lo que sucede en los Estados Unidos. Por supuesto, y en eso sí coincido con Giovanna, nuestra realidad es la realidad venezolana, pero es importante el tener una normalización de las relaciones, que es lo que todos los venezolanos quieren, de izquierda, de derecha y de centro. Y yo creo que por eso es parte de lo que hablábamos hoy, un diálogo que permita que nuevamente haya una embajada de Estados Unidos aquí, que haya consulados en Estados Unidos. Todo este problema de la inmigración que yo planteaba, ¿cómo hace un venezolano inmigrante ilegal o legal para acudir a un consulado? No hay. El que nosotros normalicemos la situación y podamos tener relaciones diplomáticas, relaciones consulares y relaciones humanas. Sebastián, eso es fundamental. ¿Es posible normalizar las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos? Sí. Y que tengamos una sede aquí diplomática, consular, que los venezolanos no tengan que viajar para sacar la visa, sino que la puedan hacer aquí en Caracas. Posible es. Definitivamente, de hecho, las ha habido en el pasado reciente. No me refiero al periodo anterior a la era chavista, sino a tan reciente como ya el gobierno de Maduro. Todavía en 2015 había una embajada fungiendo aquí con su consulado y la gente sacando aquí sus visas. Entonces, definitivamente es posible. Lo que hay que ver siempre es el interés de las partes a que lo haga. Este tema... Hay una discusión que tiene muchos años, que es bastante pertinente, que es el de si las sanciones funcionan o no. Y yo creo que esa discusión es mi opinión profesional, pero no deja de ser una opinión. Esa discusión se ha siempre atacado de una manera equivocada, que es la de medirla sobre la base del resultado que supuestamente se está queriendo, que es producir un cambio de gobierno, por ejemplo. Entonces, el caso más connotado de todos es el de Cuba. Sí. También a Rusia le han puesto sanciones y también a Cuba le han puesto sanciones. Estoy de acuerdo contigo que no operen. Pero eso no significa que no haya embajada de Estados Unidos en Cuba. Claro. Y no significa que no haya embajada de Estados Unidos en Rusia. Claro. Ni en algunos de los países. Entonces el tema, mezclar los dos, yo creo que tiene que ser, para tú tener un diálogo, necesitas tener infraestructuras que apoyan ese diálogo. No basta una photo opportunity, una oportunidad de un gran encuentro de Maduro con Trump y se acabó. No, hay que ir creando las bases para un diálogo menos conflictivo, para un diálogo difícil, pero que ocurra, y tener las funciones en beneficio de quienes, en definitiva, de esos venezolanos que están en Estados Unidos y que necesitan inscribir a la hija que nació o solicitar un pasaporte para no ser ilegal o solicitar allí el matrimonio para casarse. Es que fíjate que cuando hay diferencias del gobierno venezolano con otros gobiernos, a quien se castiga es a la población. Es así. Tienes diferencias con el gobierno republicano, quita los vuelos. Pero bueno, ¿y quiénes son los que están utilizando los vuelos? La gente, el pueblo venezolano. Tienes diferencias con Estados Unidos, quita el consulado. Bueno, ¿y quiénes se están beneficiando del consulado? Son los venezolanos. Eso ha sido una reacción, a mi modo de ver, muy visceral, muy poco pensada y no evaluada en función del beneficio, el costo y el
riesgo, porque lo que hace es predisponer cada vez más a la población en contra del que está tomando la medida, que es el gobierno. Se nos acabó el tiempo y podríamos pasar horas hablando sobre este tema que es súper importante para los venezolanos y además súper interesante. Muchísimas gracias a Sebastián Cova, a Giovanna Miquel y a Milos Alcalá por estar aquí en la mesa de análisis de Abriendo Puertas. Si ustedes, amigos, la invitación es que nos sintonicen todos los domingos a las 8 de la mañana, Abriendo Puertas por aquí por Venevisión. Abriendo Puertas.